La comunidad de Voz, Canto, Expresión se construye con tu voz. Tu opinión es muy valiosa y me encantaría que dejes tus comentarios. ¿Qué temas te gustaría que trate en el próximo episodio? ¿Qué dudas tenés acerca de la voz? O simplemente compartime tu experiencia. Podés visitar mi página web www.magalisanchezalleno.com y suscribirte al newsletter para enterarte de nuevos episodios y recibir recursos exclusivos de exploración vocal y corporal. También vas a encontrar información acerca de clases de canto personalizadas, coaching en neurovoz y sesiones de musicoterapia y psicoterapia vocal. Activa la campanita en Spotify o en YouTube y suscríbete al canal para no perderte nada. Gracias por ser parte de este camino y darle voz a este proyecto. Hace muchos años, yo era una jovencita que daba clases de iniciación musical y de canto a todas las personas que estaban interesadas. Nunca tuve esa idea de trabajar con gente que sabe o que canta bien. Y se ve que eso se supo porque se produjo un fenómeno. Muchas de las personas que venían tenían dificultades para afinar. Esta fue una gran experiencia para mí. Me tuve que poner a investigar y a estudiar mucho para poder brindar estas clases, porque en el conservatorio no me habían formado para esto. Esta búsqueda que realicé me llevó a conocer a Leonor, que trabajaba específicamente con personas que desafinaban. Me acuerdo que para las clases nos encontrábamos en un bar de la avenida Corrientes, esquina Callao, cuando yo terminaba de dar las clases en la parte de atrás de un kiosco que tenía mi papá en la calle Lavalle y que muy generosamente él y su socio me prestaron ese espacio por tantísimos años. Bueno, llegaba a la clase con Leonor llena de preguntas, llena de conflictos y de muchas dudas. Y Leonor me escuchaba, me ayudaba y me enseñaba. Aprendí muchísimo y mis clases de canto y de música cambiaron. Yo cambié también. En 2025, Leonor publicó su método único en Hispanoamérica, Cómo dejar de ser desafinado, fundamentos, técnicas y recursos. Y nos volvimos a encontrar. Yo quise continuar con mi formación y también grabar este podcast. Leonor Vila es licenciada en psicopedagogía, especialista en creatividad y procesos creadores. Estudió también coaching ontológico internacional. Es profesora de filosofía, psicología y pedagogía. Es cantautora, dramaturga, profesora de música y canto y formadora de formadores. Dirigió durante 25 años el coro Vidas de la Sociedad Hebraica Argentina. Desde el 2021 canta y dirige su espectáculo Cantame la Historia, un recorrido por la historia argentina a través de relatos y canciones, acompañada en guitarra por el maestro Federico Vallejos. Desde hace 40 años investiga y trabaja en reeducación con desafinados. Con su método, Cómo dejar de ser desafinado, fundamentos, técnicas y recursos, trabajó en el Centro Cultural San Martín, la Escuela de Expresión Musical, la Asociación Argentina de Actores, entre otros lugares. Y ahora quisiera leerles un fragmento de su libro que creo que resume el espíritu de su trabajo, refleja el amor con el que lo comparte y reafirma la creencia que tenemos muchas personas. Todos podemos cantar. La música y el canto son para todos y no para algunos elegidos. Pero ¿qué ocurre con los que aman cantar y tienen problemas de afinación? ¿Se tienen que conformar a que el canto sea solo para los demás? Hoy sabemos que es posible educar y mejorar la percepción musical enseñando las diferentes variables o parámetros de la música: el ritmo, las relaciones de altura con el código tonal, la intensidad, las diferencias tímbricas. La percepción de la música está íntimamente relacionada con el entorno cultural de cada oyente. Si a esto le sumamos el aprendizaje de técnica vocal, que no determina ser desafinado, pero ayuda, se lograrán resultados inesperados. Por eso, dice Leonor, creo firmemente que todos deberían tener la oportunidad de mejorar su canto, pues de esta manera viviríamos en un mundo más justo y feliz. Cantar solo, en dúos, cuartetos, grupos de canto comunitario, coros, amigos, murgas, con nuestros hijos, estudiantes, nietos o hermanos, es un acto democrático casi sin precedentes. Desafinados del mundo, únanse, peleen por este placer que a muchos les fue injustamente vedado.
Comienza entonces Voz, Canto, Expresión Podcast, un espacio destinado a la investigación, difusión, promoción y aprendizaje de la voz, el canto y la expresión. Si la voz es tu pasión, este podcast es para vos. Voz, canto, expresión. Leonor, bienvenida al podcast. Qué honor tenerte, gracias. Gracias por la invitación. Me encantó la invitación porque conozco la seriedad de tu trabajo, entonces me encantó que me invites para hablar de estos temas tan interesantes y poco tratados, ¿no? Así es, sí, yo decía en la presentación algo de que, bueno, te conocí cuando yo era mucho más chica y en ese momento fuiste como un oasis, un rescate en una situación donde mucha gente que me pedía tomar clases no afinaba y yo no sabía qué hacer y ahí apareciste vos con esta como especialidad, ¿no? Como ayudar a gente que desafina. Y bueno, fue hermoso reencontrarte durante el 2025 y eso, Hermoso. quería un poco, en realidad que, me da curiosidad que nos cuentes por ahí cómo es que finalmente empezaste a trabajar con gente que no afina. Realmente, cuando yo era chica, en la escuela primaria, a mí siempre me elegían la profesora de coro para cantar en el coro y ser solista. Mm, Yo tenía bastante pánico escénico, pero bueno, pero en coro me sentía, ya estudiaba música desde los 6 años, en guitarra clásica, pero mis amiguitas del colegio eran todas desafinadas y le decían, vos no, vos no, vos no. Entonces me daba pena y pensaba, cuando sea grande voy a inventar un método para que todos puedan cantar, que es tan lindo cantar desde mi inocencia de los 8 o 9 años, ¿no? Y después, bueno, seguí la carrera de música, la carrera de psicopedagogía, y dije, bueno, yo puedo unir esto, porque me di cuenta que no existía nada de esto, solo había algo intuitivo en la Escuela de Expresión Musical, en mm, la década del 70, donde Carlos López Pucho era el director musical y María del Carmen Aguilar, que fue profesora mía también de audio perceptiva, ellos tenían como algo intuitivo de un trabajo con desafinados y me eligen a mí para ser profesora porque veían que yo ya tenía, estaba en la búsqueda, digamos. bien. Después, bueno, esta escuela se cierra, yo me recibo de psicopedagoga, empiezo a tratar este tema como científicamente para que tenga bases sólidas y un método, porque no existía. Y realmente ver las causas de desafinación, si era algo que se nacía, si era heredado o era adquirido, que es lo primero que enseñan en la facultad, lo heredado y lo adquirido. Entonces empiezo a investigar con teóricos y descubro, o sea, investigué 40 años Mm, y como vengo de una familia de investigadores, yo registraba todo y escribía todo para escribir el libro. Tenía apuntes de 1978 cuando yo empecé a dar clases y a probar cosas. O sea, es más de 40, ya no sé cuántos claro, años sí, son. sí, sí. 78 no sé calcular ya, pero es muy riguroso lo mío. Y bueno, y descubro que en general de madres desafinadas o gente cuidadora desafinada que crió ese bebé o niño, se reproduce como que ese es el código cultural del canto. Si la mamá es desafinada, desentonada, se reproduce eso como correcto, que cada Claro. cultura tiene sus códigos también de Mm, afinación. Los orientales tienen un código de afinación distinto que nosotros, los occidentales, y que cada uno es afinado de acuerdo a la cultura donde está inmerso también, bien, que hay un código cultural, antropológico, psicológico, pedagógico. Neurológico no, solo si uno nació sordo de nacimiento, si bien, nunca escuchó un sonido, digamos. Igualmente los sordos pueden percibir vibraciones y pueden trabajar el ritmo, eso lo trabajó mucho María Fuchs, el tema de trabajar la danza terapia, la claro, creadora de la danza terapia que falleció a los 100 años hace pocos años. Entonces, digamos, el placer de la música está en todos, pero no todos podían tener el acceso de cantar bien. Eh, y, y bueno, empiezo a investigar y me empiezan a derivar personas ella enseña eso, decían los que tenían un toscano en la oreja,
así es Sí, lo que decía. y en tu libro hablas de Y esto, ¿no? De las expresiones horribles en sí, relación a... horrible, sí, Sí. pero eso en toscano, vos para eso no servís, Vos callate, vos callate, move la después, boca, move la claro, boca. mover la boca, hacer mímica en los coros. A muchos le dicen, vos movés la boca, hacer mímica. Pero, ¿qué pasaba? Se perdía el placer, el inmenso placer del camino del canto, de cantar. Mm, Y a mí me seguía dando pena. Entonces, la pena me lleva al método. mm, Que bueno, tiene que haber algo, no puede ser, decía yo, no puede ser que si yo como psicopedagoga puedo hacer reeducación con gente que tiene problemas de aprendizaje, aún adultos, también adultos, ¿cómo no voy a poder hacerlo con el canto? sí, Y ahí empiezo a imbricar y a relacionar aportes desde la teoría psicogenética de Piaget, desde el psicoanálisis y desde la teoría de la Gestalt y otras teorías que fui incorporando en las décadas, porque 78, 88, 98, 2008, 2018, casi 50 años, en las 50, sí, décadas. sí, sí. Y Un por poquito. eso estamos en el 26. eh, Ahora estuve aportando con la neurociencia también, Ujú, cosas de mapeos cerebrales, cosas que se han comprobado. Y bueno, se sigue afirmando que, que tiene que ver, bueno, ya se sabe que desde los 4 meses se forma el oído en el embarazo. Y cuanto más acceso a la música temprana, cuanto más estímulos musicales, siempre va a ser mucho mejor. mejor, claro. Y los estímulos musicales, digamos, provienen de diferentes fuentes, no solo de una mamá o un papá desafinado o el cuidador, sino de otros estímulos con afinación, también va a ser mucho mejor. Y si en la educación de los primeros años ya también tenemos ya una educación musical con diversos estímulos, también es mejor. Es una construcción, uno no nace eh, afinado, sino va construyendo desde los 4 meses que está en la panza de la mamá, se va construyendo el universo sonoro y el código sonoro. Mm, Es una construcción, no es hereditario como se pensaba. bien, Por supuesto que va a haber voces más bellas que otras, porque tiene que ver con el ancho de la cara, la vibración, el grosor de las cuerdas vocales, el ancho de la caja, pero eso tiene que ver con la belleza tímbrica, no con la afinación. claro. Y otra cosa que no tiene nada que ver con la afinación es los problemas emocionales. No por problemas psicológicos se desafina. Eso puede ayudar la ansiedad, pero no se desafina por eso. Que eso se Bien. dice, no, estoy nervioso, no. No, es que no se aprendió el código cultural musical donde estás inmerso. Entonces, lo que se hace con este método que yo lo hago muy riguroso y pasito tras pasito, hay que volver a recorrer lo que no se recorrió bien, esos ladrillitos que quedaron con agujeritos. Bien, Porque lo primero que uno aprende a nivel rítmico es el caminar, el dos tiempos, lo que se llama dos tiempos. Entonces hay que recuperar todo eso, pero si sos adulto, tenemos el desafío de no infantilizar al adulto que tiene que recuperar cosas de niño. Entonces hay que hacerlo de manera lúdica, interesante, con estrategias que, bueno, yo fui generando y probando, etcétera, etcétera. El aprendizaje tradicional de canto no sirve para afinar está porque bueno que está lo basado. digas esto, Sí, porque a veces es sí. difícil explicarle a una persona que quiere tomar clases de canto y que no afina, que no es que no puede tomar la clase, pero hay que hacer otro trabajo primero. Exactamente. Hay que hacer Mm, otro trabajo primero. La vocalización no enseña a afinar. para nada. Ese es un mito y que muchos alumnos vienen como, si no vocalizo no aprendo. No, si vos vocalizás repitiendo patrones que a nivel cerebral estás generando un camino, reforzando un camino de desafinación, no te sirve repetir si no hay comprensión. Bien, Es el método tradicional conductista de la repetición. Solo sirve repetir cuando no hay problemas de afinación y repetir siempre con una calidad de señalando cosas para modificar. Tampoco la repetición por la repetición no no, produce aprendizaje. de Eso novedad, ya de lo hemos curiosidad. hablado. Sí,
claro. Y Sí, encima, si yo repito un patrón que no está bien, refuerzo lo que no está bien. sí. Hay que desandar eso, trabajar con cosas más lúdicas, con cosas de descubrimiento. Cuando uno descubre, el cerebro despierta y en la parte temporal está la parte musical. eh, Hay que como despertar esa zona dormida que creció poquito y otras zonas crecieron más, quizás la parte más matemático-lógica o la parte de la escritura, lo visual. También tenemos la suerte que hay una parte del cerebro, de lo visual, que está una parte nada más, al lado de la parte musical, del lóbulo temporal, porque la otra parte generalmente está del otro lado. Entonces, apoyarnos en lo visual con otro sentido ayuda muchísimo, porque si no, el sonido es algo inasequible, es algo que no tengo de dónde agarrarme. ¿Qué es subir? ¿Qué es bajar? ¿Qué es un Sí. agudo? ¿Qué es un grave? ¿Qué es sostener lo mismo? Entonces, me di cuenta, y esto ahora el mapeo cerebral y la neurociencia y un montón de cosas descubrieron esto del trabajo en equipo, del sentido en el cerebro al lado, que trabajan en equipo, de trabajar lo visual para trabajar lo auditivo. Mm. Con esquemas que, bueno, vos los conocés, con cosas que fui inventando, que me dan absoluto resultado cuando hago el método, absolutamente, pasito por pasito por pasito, sin saltear nada. Y muchas cosas de que el otro descubra con preguntas, explicando cosas musicales, pero de una manera muy divertida, eh, entendiendo conceptos que tienen que ver con la relación de los sonidos para que lo descubran en canciones. Siempre el descubrimiento, eso lo dice Piaget, que descubrir es siempre mucho mejor a partir de una buena guía, de un buen docente, obviamente, es mucho mejor que el otro te dé digerido la cosa, Claro. masticado. Cuando vos lo descubrís, el cerebro se ilumina y se ilumina de verdad. Se despiertan ciertas neuronas y dicen, ah, por acá es. Entonces, por acá, ah, era esto. Que si vos se lo das digerido, el otro al no descubrir, bueno, el otro dice, bueno, esto no hay un esfuerzo Claro, si vos de, lo de- decís, de es así. despertar, claro. Sí. Es como despertar a la neurona dormida, como dice Pierre Boulez, que es un músico, era un músico francés, que hay que despertar esas neuronas dormidas. Mm, Dormidas porque no fueron despertadas ni trabajadas. Están claro, ahí esperando que algún día se produzca el milagro. Y sí. esto con un buen método se puede hacer. El problema es que los profesores de canto no piensan que con el método de la repetición, esto lo digo como una crítica realmente, piensan que con el método de la repetición y con esfuerzo y voluntad se aprende y se frustra. El alumno primero pierde dinero también y Sí. el profesor, porque no es por ahí, es otro el juego. Y entonces a mí me cae mucha gente que ya se frustró y yo soy el último recurso y conmigo cantan. Y es como que es una felicidad ver las caras. Por fin, era esto, se puede. Ver esas caras eso es muy lindo para el trabajo. Sí, Eso sí, es muy absolutamente. lindo. Sí, sí, sí. Hemos hablado mucho a lo largo de los años con esto de que como docentes de canto, bueno, si vamos a asumir el compromiso de acompañar a alguien que no afina, tenemos que estudiar un montón. Yo me tuve que poner a estudiar un Y montón. más que un profesor de canto tradicional, tenés que saber Sí, más. sí, Se sí, piensa que sí. como es desafinado hay que saber menos. No, hay que No, saber y más. esta creencia, ¿no? Como que le das el ejercicio grabado y la persona lo tiene que escuchar y si no lo escuchó, bueno, no va a progresar. Entonces, de nuevo, ¿no? Como un camino de frustración, de culpabilización en un sentido Sí, exagerado, pero en un punto sí, ¿no? Como, ah, bueno, si no escucha. Y por ahí la persona es que ni siquiera está escuchando esa grabación, no puede no, acceder a. no tiene las herramientas. Sí, sí. Porque hay que poder darle, en el método, yo doy herramientas para que el otro pueda relacionar, porque no es escuchar solo, es poder relacionar. Siempre, como dice Piaget, de lo conocido a lo desconocido. Siempre hay que poder relacionar con algo, si no el cerebro no aprende. Mm, Siempre se basa en algo el cerebro, no de la sí. nada, Es muy porque es una impactante. construcción.
Claro, es muy impactante que por ahí las personas van entendiendo que lo que sucede es que no tienen una representación, esto que vos decís, con qué Claro, comparar eso que están escuchando y dan por sentado de que por ser seres humanos en esta tierra están escuchando, ¿no? Como si escuchar fuera no, universal. no. Y Oír y escuchar, ¿no? La diferencia. sí, 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 Es sí, más, comprender las relaciones, ahí se escucha. sí. Que tu cerebro ya entiende el código, las Bueno, relaciones. quería que comentaras algo en relación a si es posible, ¿no? Eh, Me parece que puede ser muy revelador por ahí para gente que está escuchando, que tiene dificultades para afinar, esta dificultad de la que vos hablás, esto de confundir altura con timbre, con intensidad, ¿no? Cuando todos estos Ah, parámetros se claro, sí. mezclan. eh, Sí. Sí, si querés que lo cuente, sé lo que descubrí. sí, Esto, Piaget habla del error recurrente. Cuando todos hacen el mismo error, es porque ahí hay algo que nos está hablando. Si todos hacen el mismo error, es porque es algo que es recurrente, que hay, nos está hablando ese error de que ahí pasa algo. pasa algo. Entonces, lo que le pasa al desentonado, desafinado, bueno, es distinto el desentonado que el desafinado, me olvidé de aclararlo. El desafinado, esta es mi postura, obviamente. Eh, Voy a empezar por el desentonado. El desentonado entiende cuando hay que subir, bajar, sigue la línea melódica, pero se va de tono, Mm, se va a otra tonalidad. Por ejemplo, yo siempre digo, es como que vos vas a la casa de al lado en vez de ir a tu casa. Estás en otro, en otro tono, en otra dimensión, digamos. O sea, hace el dibujo, pero en otra dimensión. Se va de tono, desentonado. Esa es mi postura. Hay otros que hablan distinto. Y el desafinado es aquel que no tiene ni idea de estructura. No sabe ni cuando hay que subir ni cuando hay que bajar. En general, habla y canta monocorde, habla como canta sí, como habla. Es como un caso más grave. Yo tenía un alumno psiquiatra que decía, como él era desafinado, hay muy pocos desafinados. A lo largo de mi vida habré tenido en 45 años 10. Los demás claro. son desentonados más o menos graves. Él decía, como era psiquiatra, que él era un psicótico de la música, que los neuróticos eran los desentonados. Siempre me causaba gracia eso que decía, yo soy un psicótico de la música, porque Claro, no hay desafinado. lenguaje ahí para nada. Claro, no, claro, no entré en el código, no. Entonces decía eso y siempre era muy, muy interesante lo que decía. Y bueno, entonces lo que yo descubro que es como una maraña sonora, no sé, un embrollo sonoro que se confunde. Por ejemplo, hacer más fuerte el sonido, el cerebro piensa que está haciéndolo más grave o más agudo. Que se llama la variable, yo le digo variable, intensidad. Mm, Más fuerte, más suave. Entonces, el cerebro piensa que está subiendo y lo hace más fuerte, por claro, ejemplo. Por ejemplo, si lo hace más suavecito, que está bajando, que es más grave. sí. Eso es una ilusión sonora, una alucinación sonora sería. Y también otra cosa que confunden siempre el desentonado o desafinado es, el canto tiene vocales, Ujú, o tenemos palabras. Las vocales tienen diferente, lo que se llama timbre. Timbre es la voz personal de cada instrumento. Por ejemplo, el piano, tocar el sonido la en un piano, por la estructura del piano, de la caja y las cuerdas adentro, suena distinto que el mismo la en una guitarra, que tiene otra conformación de sonido, de reverberación del sonido y la caja, o en una flauta. Entonces, ese mismo sonido, la o do o lo que sea, si lo digo con una i, tiene un timbre diferente que con una o, porque tiene lo que se llama armónicos, que es algo que reverbera del sonido base, que tiene otra calidad. Entonces, la i siempre parece más aguda que la o, aunque sea a la misma altura del sonido, se confunde. Altura del sonido ahí no con intensidad, sino con timbre. Entonces, muchas veces, cuando hay una i,
se tiende a subir y cuando hay una O se tiende a bajar, aunque sea el sonido, sea alto, es una O, se baja. Claro, Porque o el cerebro confunde altura con timbre ahí. claro, Hay yo hago confusiones, y o la gente puede pensar que una es más aguda que otra, entonces ¿no? baja la altura. Sí. Entonces es interesante porque lo que, si desandamos, sabemos que es una complejidad unir dos variables. Mm, Variable altura con timbre ya es más complejo que solo altura. Se va aprendiendo de a poquito en la vida cuando uno va naciendo. Primero aprende una cosita, después aprende otra. Lo primero que se aprende es el ritmo, que tiene que ver con lo corporal. Es lo más básico el ritmo, que bien, causalmente o casualmente, antropológicamente, el ser humano, origen africano, en África lo primero que surge es el ritmo. sí, Y tienen ese ritmo impresionante hasta el día de hoy, cientos de miles de años. Después lo que surge es la altura del sonido. Y eso lo desarrollaron después en la complejidad antropológica los orientales, que es milenariamente, primero África, después Oriente mm, también. Y los orientales tienen diferencias de tonos mucho más chiquitas que nosotros, que el oído occidental. sí, Tiene mayor complejidad. Y hasta su idioma, una A más aguda quiere decir otra cosa que una A más grave. Hasta su idioma es más musical que el nuestro. claro, Nuestro idioma es mucho más abstracto, porque nosotros venimos de Occidente, que somos más un cerebro filosófico, más analítico, más abstracto. mm, El idioma también nuestro es más abstracto, ya no tiene la sonoridad que tienen los orientales que suben y bajan de acuerdo a la vocal y quiere decir otra cosa, sino que la vocal siempre se mantiene en la misma altura, en el lenguaje hablado. sí, Entonces, eso hace que quizás no tenemos ese desarrollo unido con la altura que tienen los orientales. Para nosotros la palabra hablada es una cosa y ya la palabra cantada es otra. Entonces total, ahí hay que aprender también eso paralelamente al lenguaje, el lenguaje musical, que puede haber una vocal que parece grave pero sube. claro. Entonces tenemos también esa falta, eso no sé si lo hablamos en las clases, porque yo me voy acordando de cosas, Sí, bueno, no me sí, acuerdo. La hemos hablado, sí, porque yo cada clase es diferente. Entonces es interesante. ¿Y qué aprendemos en el oído occidental greco-romano, greco especialmente griego? La armonía, la superposición de varios sonidos a la vez. Ellos empiezan con ese tema porque descubren los armónicos, claro, Pitágoras, etcétera. Entonces empieza a ser más compleja la música y más abstracta también. Y eso, cantar con otros ya es más complejo todavía, porque el otro canta otra voz que uno en un coro, por ejemplo. Entonces fue también una evolución antropológica la música, como cualquier otra, como cualquier otro arte, del arte rupestre al arte de Picasso. sí, Entonces, lo que tiene la música, para bien y para bien que es un arte universal, que se comprende en cualquier idioma, no necesita la palabra, ni tiene esa simbología de lo visual. Pero para mal es que no tengo de dónde agarrarme. mm, Entonces necesito anclar con lo visual cuando hay problemas es demasiado abstracto. sí, Es demasiado abstracto en nuestra música occidental especialmente, pues está desligada del idioma hablado. claro, sí, sí, es como otro ámbito, totalmente. Es otro Sí, ámbito cerebral, digamos. sí, En los orientales lo tienen como más unido al idioma hablado en su origen. mm. Sí, bueno, Es mucha muy gente, ¿no? interesante. Empieza a decir como en el trabajo con la voz cantada, muchas personas manifiestan como que se empiezan a dar cuenta que hablan distinto y que incluso Epa, usan la voz hablada de otra manera. Sí, exacto. sí, Embellece la voz hablada, aprender a cantar y te la rejuvenece.
Yo tengo una alumna que viene para no tener voz de vieja, me dice. Espectacular. Ahora está pudiendo cantar algunas canciones afinadas ya. Es desentonada. La madre fue alumna mía, ahora la madre tiene 93 años, hace 33 años fue alumna mía la madre, ahora la hija. Mm. Es muy conmovedor en tu libro cuando llegamos al capítulo de los casos. Ah, Es muy sí, hermoso porque también se ve algo como muy entrañable de todo ese proceso. sí. Eh, Me emocionó mucho el caso del percusionista, ¿no? Que quería ser percusionista profesional Lo y bueno, logró porque no cantaba, estaba por perder su sueño, ¿no? en la Eh, universidad, porque en él la estudiaba en la universidad. universidad, acá Sí. en música. Sí, bueno, es importante lo que vos mencionabas, como que se vieron durante 3 años, 3 veces por semana, o sea, como fue Tres veces por semana. Sí, bueno, es que ahí da cuenta, ¿no? De la idea de un proceso, que el proceso intenso, pero de la mano de alguien que te va como ayudando en ese camino, puede dar sus frutos, porque los primeros momentos son los más frustrantes, ¿no? Cuando parece que nada pasa. Por eso es hermoso tu trabajo en términos del juego, de esto de generar adivinanzas todo el tiempo, porque da ese pequeño estímulo como que, pude, adiviné, ¿no? Como algo hice. Eh, Y aparte, esos logros, valorar los pequeños logros, porque son muy grandes esos logros. sí, Son muy grandes. Con este ejemplo que vos das, él estaba con la angustia y la ansiedad del fracaso, que era su vida, él quería hacer eso, no quería hacer otra cosa. sí. Entonces tuve que trabajar también, aparte, lo actitudinal, la ansiedad, aparte. Mm. Él no era desafinado, desentonado, por eso. Pero eso Influenciaba, claro. le inhibía aprender relajado. Y cuando uno no aprende relajado, no aprende. Mm. Qué Si linda no, esta no, distinción, ¿eh? Porque se suele también decir mucho que desafinas porque estás nervioso. Sí, es verdad esto que ya lo mencionaste, pero no, no. importante poder verlo por separado, ¿no? Como que en realidad en lo que interfiere ahí la ansiedad es en estar receptivo, es en la neuroplasticidad, ¿no? Como, Claro, sí, sí, sí. claro. En general, por ejemplo, alguien que está nervioso, pero no tiene problemas de afinación, va quizás a cantar muy bajito o Mm. entrecortado, pero afinado lo va a hacer. No tiene nada que ver. O sea, pero eso es como una excusa, eh, también con exceso del psicoanálisis o exceso de psicologismo también a veces, que todo pasa por lo psicológico. No, no, hay cosas que no pasan por lo psicológico, tienen que ver con aprendizajes mal aprendidos, es más sencillo, o sea, no. Más cortito y al pie, o sea, sí, 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 Claro, sí, menos vuelta. sí, sí, porque no, porque yo cuando me pongo nerviosa desafino y si no, no desafino. Y vos lo escuchás y desafina de las dos maneras, o sea, Mm, no, o sí. desentona de las dos maneras, pero es como un mito del cerebro que se autoconvence, también hay autoconvencimientos, o también lo que se ve, que, yo lo puse en el libro esto, que a veces no se quiere cambiar de estatus, porque yo soy el más desafinado, no, no, Vos sabés que quería que habláramos de eso porque me parece no, tan es así. espectacular bueno, esto que mencionás de Freud, ¿no? Esto de que los pacientes que triunfan cuando fracasan, ¿no? Claro, Como claro, vos sos confirmar, así. No hay sí. peor que yo. Realmente los desafinados o desentonados, lo primero que te dicen, soy terrible, soy el No peor vas a encontrar a desafinado. nadie más desafinado que yo. No, Sí, es una frase muy común. sí, Sí, porque el ego es un lugar de rey. sí. Soy el más desafinado, no hay peor que yo. Es un lugar muy difícil de darse cuenta que uno es tan mediocre como cualquier ser humano. No sos Somos re un rey de nada. comunes. Sí, claro, entonces, ¿viste? Yo le digo, todos me dicen lo mismo, le digo, lo voy a grabar y me Sí, tenés río. que tener la entrevista. Claro, voy a grabarlo, porque todos me dicen lo mismo. ¿Qué pasa que todos me dicen lo mismo? Yo trabajo mucho con el humor. Y entonces después le digo, hay que ver si vos querés hacer el esfuerzo que implica un trabajo, correrse de lugar. Mm. Si vos estás cómodo en este lugar y no sufrís, seguí cantando así. Pero si vos querés cantar mejor y sufrís, vas a tener que hacer algún esfuerzo, nos vamos a divertir. A veces
vas a sentir que no avanzas, pero sí estás avanzando, aunque no. Y después te vas a dar cuenta que si me da bola, vas a terminar cantando. Y si confías en mí y confías en vos, en tu trabajo, en tu esfuerzo. Esfuerzo que a veces es muy placentero también, porque Mm. estamos jugando y aprendiendo, pero tenés que correrte del lugar de comodidad, del lugar conocido, la zona de confort, como se dice ahora. Es que a veces es de complejo que una persona pueda ver que ese lugar de aparente incomodidad, como, uy, soy desafinado, desafinada, quiero poder cantar mejor, incluso esto, ¿no? Como tengo un problema en la voz y lo quiero solucionar, en realidad hay ahí como algo de quiero, pero, o sea, mi zona de Quiero, pero confort no es este quiero. lugar, ¿no? Como me reconozco teniendo problemas, me reconozco, Tengo y sobre identidad, todo... Un tengo movimiento, una. sí, ¿sabes? Un movimiento que a mí, en principio me producía mucho dolor, pero esto de que la persona en realidad lo que quiere es que confirmar que nadie la puede ayudar. Sí, hay una omnipotencia en eso. ¿Viste? Una más que no me pudo ayudar y van y te Sí, cuentan que vienen de sí, 18 y profesores y se van a buscar el número 20 porque vos sí. la 19 no pudiste tampoco, ¿no? Sí, eso vos lo decís y me hace acordar a las pacientes que van de médico en Sí. médico, ¿no? Como para corroborar que nadie puede tener la capacidad para resolver el problema que uno tiene. Mm, Como en el fondo, eh, en algún lugar tienen razón, que a veces no hay capacidad, pero cuando encontrás una persona especializada en eso, es desconfiar del otro y no valorar el trabajo del otro mm. también, en el fondo. Es un movimiento dejarse ayudar, es un reconocimiento Sí, de las propias creencias, diría yo, ¿no? O sea, enfrentarse con, en claro, realidad yo tengo un sistema de ideas, un sistema de creencias que me llevó a esto, ¿no? claro. Entonces, desafiar ese sistema de creencias por ahí es más doloroso Sí, que la me solucione. cosmovisión que te cambia el mundo, ¿viste? No todo Sí, el mundo está dispuesto a cambiar el mundo, su mirada sobre el mundo, sí. porque te corres del lugar, estás en otro lugar y Mm, tenés que construirte desde ese lugar. Es como una terapia profunda, que tenés que correrte del lugar y empezar a construirte desde otro lugar. mm, Pero sí, pero cuando te cuentan, bueno, fui a un cumpleaños y pude cantar el cumpleaños feliz, ¿viste? Y la cosa de que no eras el marginado, ¿viste? Y empezar a incorporarte desde otro lugar, o fui a una peña y canté, sí. qué sé, Sí, es ¿viste? que Como uno está lo, ocupando otro lugar ahí, literal. claro, Sí, claro, sí, sí. sí, es interesante, eh, y sí, hay mucha gente que no puede hacer este trabajo, el esfuerzo. Y también hay muchos profesores que no pueden hacer este esfuerzo de que darse cuenta de que no están enseñando bien a Mm, veces, porque es también tocar el ego del profesor. sí. Entonces también yo lo noto mucho, y- pero yo veo que en el arte se da mucho, ya lo hemos charlado, que cualquiera que sabe un poquito una técnica ya es profesor de algo. Sí. Entonces, una cosa es cantar bien y otra cosa es enseñar a otro. Tenés que tener las herramientas pedagógicas y psicológicas para saber enseñar. Eso Mm, es otra cosa. Si vos querés cantar, tenés una buena técnica, cantá, pero no enseñes si no tenés elementos. sí. Porque eso, si no, sos un chanta. O sea, con la intuición Sí. sola no alcanza, como yo digo. Y antes se decía mucho esto como que, bueno, esto lo fui aprendiendo, o sea, en nuestros primeros encuentros, pero después lo pude como elaborar a lo largo de los años. Siempre me quedó esta idea de como que para trabajar con gente que tiene dificultades con la música hay que tener mucha paciencia, ¿no? O sea, se dice eso. Y en realidad es como que la paciencia viene de la mano de ser docente, punto. Pero después Claro, lo que en realidad hay que tener es una enorme capacidad de generar recursos. Y generar claro, recursos, esto a mí me parece muy importante porque para mí es un desafío diario. Recursos lúdicos, porque parece claro. que queda re linda la frase.
hay que jugar y no, tiene que ser divertido, pero eso implica un Pero no jugar de cualquier es manera. una constante, es como un jardín de infantes donde no te funcionó la tarea uno 2 3 y 4 tenés que inventar una quinta urgente. Sí, pero tenés que saber cuál es tu objetivo, que el otro aprenda, qué querés Claro, lograr, porque no sirve cualquier juego. no es entretener, por supuesto, pero sí esta cosa Claro, de como cuando decimos algo divertido, con profundidad y que finalmente esté como queriendo esto, ¿no? Generar un nuevo aprendizaje. entretenido, eh, sí. a veces yo me he encontrado, ¿no? Frente al comienzo de una clase, darme cuenta que tengo que ir por ahí y sentir un movimiento en mí como, claro, es más cómodo quedarme acá, poner los dedos en el piano, tocar una melodía y arrancar a Sí, vocalizar, ¿no? Y claro, ese es un verdadero corrimiento, decir, yo me tengo que salir de acá ya. claro, tu zona de confort, Sí. sí, claro, es el piloto automático eso. Mm. Sí, por eso el Sí, trabajo con claro, gente sí, que le cuesta afinar, a mí siempre me llevó por un lugar de... Es como si no llegaran en cualquier momento, ¿viste? Llegan para renovar un montón de cuestiones en para relación desafiarte, al ¿no? trabajo, a lo que uno eligió, Sí, sí, sí. sí, sí, a demostrarme Poner nuevas en posibilidades. cuestionamiento todo, claro. Sí, no se trata solo de tener Desafío, pasión. sí, 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 sí. Eso es bueno porque te despierta también Ujú, como docente. sí. Sí, y creo que es interesante decirlo, porque si no, hay un estigma, ¿no? Cuando la persona por ahí ya viene de estudiar con otras y te dice, no afín, no, es que a mí me cuesta un montón, pero creo que está bueno saber que, bueno, si caes con una persona que tiene ganas de trabajar, es un fuerte estímulo. Y es, Sí, sí, y sí, seguro de ahí vas a aprender, esa dupla va a aprender un montón, no es solamente la persona va a terminar cantando. la dupla y aparte algo que en estos casi 50 años de psicopedagogo debo tener 40, en el 88 me recibí, más o menos 40, ¿no? Estás Por con los ahí. números ahí a Sí, full. sí, no sé por qué estoy, no sé, estoy mal con los números. Yo algo que descubrí en los dos, en mis dos facetas, es que no, no importa si tiene mucha dificultad, lo que importa es si tiene mucho deseo. Los que han tenido más deseo, aún con más dificultad, llegaron más lejos que los que tenían menos dificultad y menos deseo. Mm, Eso, tanto a nivel como psicopedagoga en escuelas, y que también trabajé como psicopedagoga en terciarios, en profesorados, o sea, también con adultos. Y con la música me pasó lo mismo. Los que tenían más deseo, que eso ahora la neurociencia lo tiene claro, cuando uno tiene mucho deseo, genera mucha dopamina en el cerebro. Y la mm, dopamina hace que se soporte la frustración de que a veces no salen las cosas como uno quiere y mira. se insista. Entonces, el deseo provoca que uno soporte la tolerancia a la frustración. Mm, Entonces, yo he visto muchos más logros en esa gente. Y yo lo aclaro el primer día. Si vos tenés deseo, vas a aprender. Si sí, no estás convencido, no vas a aprender. Esa es la clave para trabajar con una persona con dificultad. sí, Para mí, no tanto la dificultad. claro. Sí, 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 sí. Y este trabajo, este método, bueno, hasta donde yo sé, vos lo has implementado o lo estás implementando uno a uno, ¿no? En esto que decíamos, una dupla, pero has trabajado en grupos, sentís que hay Sí, he trabajado en grupos. diferencias, Sí, porque he muchas veces trabajado el en grupo grupos. potencia en relación a lo que por ahí alguien puede creer, ay, no voy a ser como horrible, me van a Sí, escuchar. pero pequeños grupos para poder trabajar también lo individual. Bien, bien. Hasta 5 personas, 4 personas, en pequeño grupo. Mm. Porque si no, no puedes ver los detalles individuales. Sí, el esconderse es muy fácil ahí, claro. Sí, Claro, claro. Y como exige tanta atención sí, de nuestra oreja, de vínculo con el cerebro y todo, eh, tenés que estar muy atento y cuando tenés mucha gente con dificultad, no sabes bien, entonces el diagnóstico bien. viene cada uno, ¿viste? Tenés que
poder seguirlos también. Mm. Sí, he trabajado en pequeños grupos, he trabajado también con grupos grandes, en el Centro Cultural San Martín, que tenía grupos más grandes, pero hacía también otras cosas ahí. Bien. Sí, he ¿Y trabajado en muchos tenés, lados. tenés un espacio donde formás gente que pueda enseñar desde tu método? O sea, la gente se Claro, puede acercar a vos para formarse en sí, tu sí, método. claro, estoy formando a gente en pequeños grupos y en forma individual, sí, porque la idea mía, como no existe este método, es como el hijo que no tuve, o sea, que estoy generando continuidad, me gustaría que esto crezca. Mm, Entonces, por eso también yo como que al finalizar el curso les regalo el libro, porque no pude poner todo en el libro, fue muy difícil. Hay cosas yo voy a mostrar mi libro ay, acá. ahí está, ahí está, ahí está el libro. Claro, fue muy difícil porque hay cosas que me cuesta mucho todavía escribirlas, que las puedo decir en forma oral, que son muy específicas de la capacidad de cómo se relacionan algunas cosas. No le encontré la vuelta, pero sí me di cuenta que con 4 clases, llevándose el libro, ahí sí tienen como una cosa que se van con herramientas. Doy fe. Vos a Fe y a otra gente ya son, estoy formada, ya tengo a 10 personas con vos, entonces estoy contenta de que esto está pudiendo crecer y que la gente que se acercó realmente vio la importancia de formarse en esto. No solo como, dame una cosita para hacer, no, yo eso no Total. quiero. No, no, porque si no, yo me convierto en una chanta. Mm, Yo quiero que tengan las bases pedagógicas, psicológicas para saber por qué hago esto y no hago esto. O sea, sí. no es una cuestión de una receta, no, tenés que conocer. Entonces, yo es lo único que pido a los alumnos que tengan como ese compromiso de profundizar un poquito esto. Si no, no, que es una especialidad que cierta profundidad necesitas. Que si es solo para una receta de cocina, no, no, yo no me interesa, no es por acá, digamos, no, 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 no es lo que yo quiero formar eso. Como no tengo competencia, como te contaba, como Estás no re hay otro tranquila. método, no hay otro método, me puedo dar el gusto de decir, vos sí, vos no, porque quiero que tengas cierto nivel y así como yo fui muy seria perfeccionándome y me sigo perfeccionando porque me gusta y porque las cosas hay que hacerlas bien y si no, no hacerlas, no, vengo de una familia de investigadores Sí, del sí, sí. CONICET y después de Estados Unidos, o sea, entonces no, yo no puedo ser menos que hacer las cosas bien, digamos. Entonces, quiero que se hagan las cosas bien y bueno, y eso es como algo que me lo propuse cuando decidí escribirlo. Y bueno, entonces va a ser en mis términos. Te Quiero lo que se haga propusiste bien. cuando tenías 8 años y querías ayudar a tus Sí, amigas. increíble. Eso, porque claro, y sigo siendo amigas de dos, sigo siendo amigas Mira. de las que estaban marginadas. Y una había nacido escuchando solo de un oído. Mm, Lo que había tenido rubiola, la mamá o sarampión, algo de eso. mira. Sí, ¿Y sí. tuvo ganas de hacer un proceso con vos o prefirió olvidar? No, ella No. no, pero tenía problemas de aprendizaje en la Ajá. escuela. Mira, Yo le enseñaba, mira. yo era su maestra particular en la escuela, yo me sentaba con ella y gracias a mí, hasta el día de hoy me lo agradece, terminó la primaria ella. Wow. Y ella me ama, se está agradecida hasta el día de hoy. Es Pues yo ya era que, psicopedagoga, yo ya era psicopedagoga. Yo ni sé cómo le enseñaba, pero ella claro, aprendía. Tenía ella y otra chica más. Y las dos se recibieron de psicólogas. mira. Las dos, mira. Es Tenía dos que alumnos. Sí. pensaba con esto que decís, ¿no? Bueno, esto de escuchar por ahí de un solo oído, ya eso, bueno, otra época también, pero Que los básicamente, marginaban. En vez de claro, te iba a estimularlos más, decir, sí, claro, en vez de estimularlos más, el oído que podían, los marginaban. y en este caso yo valoro mucho tu trabajo realmente porque es un poco esto, ¿no? Como hacerse un momento, detenerse y mirar a la otra persona, verla.
escucharla, darle un lugar, ¿no? Y en esta profesión del canto, ¿no? Que a veces tiene toda esta cuestión de los egos Ah, y la voz bella y quién canta mejor que quién y como el toda una sonido confusión. perfecto. Sí, total. Poder darle a alguien la oportunidad de decir, mira, todo eso, bueno, no importa, o sea, fuegos artificiales, pero tener la posibilidad de cantar una canción, como vos decís, cantar el feliz cumpleaños en un evento, poder expresarse a través de la voz, con seguridad, cantarle a un hijo, a una hija, compartir el, no sé, A un nieto. Yo bien, una alumna me decía, no le pude cantar a mis hijos, pero sí le puedo cantar a mis nietos. mira, sí. Entonces, eso vale oro. Sí, porque tener seguridad en la voz, y con esto no quiere decir que mi voz sea perfecta, ni linda, ni nada. Tener seguridad en la voz da una seguridad en la vida, da una seguridad en lo que uno Totalmente. quiere decir, No me da, tengo que esconder. sí, da seguridad en el pensamiento, colabora cuando tengo una sensación de que no es importante lo que digo, ayuda a que eso esté vehiculizado de una mejor manera. Así que agradezco mucho, Leonor, tu interés, tu ayuda hacia, sí, todas estas personas que has ayudado siempre y hacia las personas que nos vimos en un momento como yo, muy perdidas, creyendo, había un genuino interés. Yo también desde siempre tuve un Sí, genuino interés en las personas que les costaba, porque yo canto en coros desde que tengo, pero nada, no sé, 8 claro, toda la años. vida. Claro, Y nunca me interesó esta cosa, yo canto y el de al lado no, sino como, ay, ¿qué pasa que este no puede? claro, la ¿Cómo puede ser? ¿Qué curiosidad. pasa? ¿No somos Qué iguales? raro, ¿no? Sí, cantar es tan fácil, ¿no? Sí, 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 sí. Y lejos de decir como, bueno, a mí me sale, es como, ay, hay, hay gente que no. Y Claro. entonces, a La ver cómo... sensibilidad, ¿no? Que uno quizás tiene una sensibilidad frente al, quizás al dolor del otro o a la dificultad del otro, ¿no? No solo al prestigio o al éxito del otro, ¿no? Mm, sí. Bueno, Leonor, en este podcast hay una sección que se llama El aire no da la panza. Bueno, y es un poco para charlar acerca de a veces este concepto confuso en el estudio del canto, que a veces más confusión puede agregar al hecho de cantar, ¿no? Como estos pedidos Sí. sobre el cuerpo que a veces no son posibles, y solamente quería tu experiencia en esto. Ah, sí, el tema de las palabras, yo soy muy rigurosa con las palabras, porque las palabras traen toda una connotación de mensajes para el adentro y para el afuera. Si yo digo, por ejemplo, relájate como un muerto, es terrible, porque te estás comparando con la muerte, ¿no? Eh, Sentite más liviano, como una nube. Las imágenes que uno provoca en el otro son muy importantes. Con el estómago, o en la panza, uno digiere la comida, no respira. Entonces, eso es una imagen errónea también, es una imagen errónea. Uno respira con un conjunto que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver estar bien plantado, con los pies. Hay un músculo especial que está debajo, en forma de cúpula, que está debajo de los pulmones, se llama diafragma, que es como un fuelle, como si fuera un bandoneón que tenemos, que ahí es el músculo que sostiene, baja y sube, de acuerdo, baja cuando uno inspira, que está abajo de la base de los pulmones, también en la espalda, ¿no? Es como tiene forma de cúpula, se dice. Pero lo más importante es que hay una relación de la tensión del cuello con el aire. Cuanto más tenso estoy, menos baja el aire. Por eso la gente cuando tiene ataque de pánico no puede respirar Mm. y tiene acortada el aire, o cuando estás ansioso. Entonces, cuanto más amplio tengo esta zona alta y los hombros y todo en su lugar, con la tensión adecuada, ni muy laxo ni tenso, uno cuando traga hace un movimiento para abajo, ¿no? Y cierra todo lo que es, porque si no, el aire y la comida no son buenos canales. Uno va por un lado, otro va por el Por otro. el otro. Eh, Hay ciertas cosas que ayudan a abrir el fondo para que esté más relajado,
que son 3 movimientos naturales del cuerpo. Uno es el comienzo del bostezo, que abre el fondo, el comienzo, después ya, cuando es mucho, ya tensa, es el comienzo. Pero también ese mismo comienzo del bostezo, que relaja esto para que el aire pueda bajar y no aprisione, como dice una alumna, la manguera tiene un nudo. Que la manguera no tenga un nudo es el asombro. Cuando uno se asombra, Mm. hasta los ojos abre y abre el fondo y el aire baja, el asombro baja. El susto cierra. El susto es lo contrario del asombro. Cierra a nivel de aire. El asombro, o cuando uno huele algo, una flor o algún aroma muy lindo, también hace lo mismo que el asombro. Esos son los únicos 3 movimientos con el aire que abre en el fondo y baja el aire. Y entonces volver a incorporar eso, también la lengua afuera, jadeos lentos, por eso a las parturientas les hacen hacer esto del jadeo. Sería mejor con la lengua afuera, no sé si lo hace, pues yo no tuve hijos. Eso te abre más. Eh, Esos movimientos ayudan a abrir. Y a mí particularmente me pasó, yo tuve en el 2006 neumonía bilateral, Mm. casi me muero. Chao. Y cuando voy a la guardia, el médico de guardia me dice, ¿por qué moves la parte baja? Me decía, estás moviendo, se te sube Yo tenía un cuarto de pulmón nada más, tenía todo un pulmón tomado y 3 cuartos del otro. Uf. Y solo respiraba con un cuarto de pulmón. Pero yo movía el diafragma, porque naturalmente yo respiro con el diafragma. Me dice, ¿por qué respiras así? Le digo, y porque yo estoy de canto, eso te va a ayudar. Ese cuarto de pulmón, yo estuve 45 días internada. Pensaron que me moría y me salvó. Me salvó es saber respirar bien y que ese cuarto de pulmón respiraba abajo. Mira. Algo hizo. Por eso, respirar bien es muy sano y te puede salvar la vida como me salvó a mí. Total. Uno nunca sabe. O cuando Claro, tenés un ataque de pánico, poder respirar bien con esa sensación. claro. Bajas la frecuencia cardíaca, bajas la respiración, está absolutamente ligada al sistema parasimpático y te hace bajar la frecuencia cardíaca o te la eleva. La mala respiración te la eleva. Por eso el ataque de pánico te hace tener taquicardia. Si vos bajas la respiración, directo va al cerebro. Mm. Eso lo sabe ya la neurociencia. Entonces, no se respira con la panza. Ya está, ya lo aclaré. No sé si los argumentos son sólidos, yo creo que sí. Sólidos, sólidos, claro que sí, siempre. Entonces ya esta Gracias, Leonor. sección ya desmistificamos lo de la panza. Muchas gracias. Un placer escucharte siempre. A Gracias. vos agradezco que aparte que puedas hacer este espacio de podcast, que la gente se empieza a enterar de estas cosas, porque no se sabe mucho. Entonces está bueno estas cosas que son distintas. Me encanta que tengas esta pasión también y la rigurosidad con la que trabajás. Ya te lo dije personalmente, ahora lo digo públicamente, Mm. que, que uno puede ser serio y no solemne. Yo soy muy seria, pero me río mucho. Sí. Pero soy muy sólida y muy seria. Y me río mucho. No tiene nada que ver. Una cosa es ser solemne y otra cosa es ser serio. O sea, todas las imágenes es importante las palabras. Es importante. Lo que le dice un docente al alumno es importante. ¿Qué le Claro. abrís? ¿Qué le cerrás? Mm. ¿Qué palabras estás diciendo? Como decía Jean-Paul Sartre, el filósofo, las palabras son armas mortales. Sí, claro que sí. Eh, Y eso tenés que tener una buena formación pedagógica y psicológica y hasta filosófica para poder saber enseñar bien. Así es. Y bueno, y me Gracias. encanta que tu seriedad y tu compromiso y tus ganas, porque yo a todos mis alumnos y exalumnos les digo, nunca pierdan las ganas y la curiosidad. Esa es la clave en la vida. Lo demás viene solo. Lo demás se encuentra. Pero si no tenés eso, no puedes hacer nada a nadie. Hermoso, Leonor. Gracias. Bueno, gracias a vos por todo. Y así termina la charla que tuvimos con Leonor.
En la descripción del podcast voy a dejar los links para que puedan contactarla y conocer más acerca de su trabajo en relación al desarrollo de la afinación. Espero que hayan aprendido y disfrutado de esta charla tanto como yo. Soy Magalí Sánchez Alleno y me despido hasta el próximo episodio.